Muy buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Hoy en el debate o en la tertulia habitual contaremos con la presencia de representantes de partidos políticos para hablar de la situación epidemiológica de la ciudad, de los datos del paro que hemos conocido hoy y del cuarto foro económico celebrado ayer en Melilla. Pero antes de eso, me acompaña para la entrevista el consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deporte, Rachi Busián. Señor Busián, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos aquí esta por la noche en la entrevista. Y bueno, me gustaría empezar por el Plan General de Ordenación Urbana, porque es uno de los grandes retos de su consejería y en el último semestre de este año usted había declarado, había subrayado que quería o esperaba que se aprobara antes de que finalice este año. ¿En qué momento se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana o los trabajos al respecto? En ese sentido, el Plan General de Ordenación Urbana, que para el área de infraestructura, urbanismo y deporte, concretamente para el área de urbanismo, es un documento esencial para el futuro de la ciudad. Es uno de los principales objetivos que hemos marcado dentro de esta legislatura, no solamente por mi consejería, sino prácticamente por el conjunto del Gobierno de la ciudad. Es un documento de ciudad, es un documento que hay que buscar sí o sí un consenso con todas las partes implicadas, dígase con la Administración central, con la Administración local, con todos los grupos políticos de la Asamblea, así como todos los agentes públicos y privados de la ciudad autónoma de Melilla. Por eso hemos estado desde finales del año 2020, después de recuperarnos ciertamente en la administración de la crisis sanitaria, pudimos retomar sobre todo los trabajos iniciados con anterioridad y hemos celebrado hasta la fecha un total de más de 17 comisiones informativas donde se ha ido trasladando a los grupos de la oposición principalmente los documentos y las actualizaciones de un PEGO, de un Plan General de Ordenación Urbana, que es cierto que en el año 2012 se dio una aprobación provisional. Aprovechamos en la actualidad ese camino recorrido hasta la fecha para ir adaptando la actual normativa medioambiental, urbanística, también informes sectoriales, dígase la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dígase AENOR, dígase, bueno, en este caso AENA, dígase otras instituciones que están implicadas en el desarrollo de ese documento. A partir de ahí hemos sido lo suficientemente responsables para tender la mano a los diferentes grupos de la oposición. Realmente estamos a disposición de poder llevar a cabo una aprobación en la comisión definitiva y luego en el pleno para exponer públicamente el Plan General de Ordenación Urbana, pero hemos querido inclusive dar mucho más tiempo al resto de grupos políticos para que cada uno de los grupos políticos de la Asamblea aporten las ideas o los detalles que crean convenientes para la aprobación de ese documento. Hubo un retraso ajeno a la consejería de varios grupos políticos, aún así hemos sido igualmente comprensivos y justamente la semana pasada dimos por finalizada el estudio dentro de la Asamblea del Plan General de Ordenación Urbana. A partir de ahí, en este mes de diciembre, se va a convocar una nueva comisión para una aprobación inicial, para que se pueda elevar posteriormente a pleno y se someta a exposición pública. Una vez que sometamos a exposición pública esa aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, se abre un periodo de alegaciones, aproximadamente de 45 días hábiles, donde cualquier interesado, particular, entidad, que tenga algún tipo de interés concreto con respecto a los documentos que se van a exponer en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, presentar las alegaciones oportunas. No obstante, nosotros en esos 45 días vamos a abrir una especie de foro para que el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Confederación de Empresarios, la Asociación de Comerciantes y otro tipo de entidades y profesionales conozcan de primera mano el PEGO, que va a marcar el desarrollo económico, urbanístico, social, inclusive cultural en la ciudad en los próximos 8 años, y entendemos que es un documento que tiene que recoger todas las sensibilidades y sobre todo escuchar a todas las partes. Hay que recordar que hace prácticamente meses atrás, al inicio de la pandemia, presentamos esa revisión del Plan General de Ordenación Urbana. El equipo redactor y la Dirección General de Vivienda, Patrimonio y Urbanismo llevaba a cabo todo tipo de trabajo y de actualización en esos documentos.
Esos documentos que han sido revisados en un primer momento por la Consejería fueron los que se estudiaron en las comisiones informativas que he dicho anteriormente. Creo que hemos dejado un tiempo prudencial. Lo lógico y lo normal, y estoy seguro de que si hubiera sido otro gobierno, otro partido político, hubiera prácticamente dejado poco espacio temporal si hubieran estudiado todos esos documentos en 2 o 3 meses, pero hemos querido, después del año 95, que es el actual PGO, intentar estudiar todos los documentos de manera sobre todo sosegada, porque es un documento que marca, como he dicho, el desarrollo urbanístico de la ciudad, porque establece cómo se distribuyen nuestras barriadas en ese concepto de distrito único, qué ocurre con la ciudad mirando hacia el mar, con nuestras importantes infraestructuras estratégicas, educativas, sanitarias, sociales y culturales, y entendíamos que teníamos que tomarnos nuestro tiempo. A partir de ahí, esperemos que este mes se pueda ya someter a su aprobación en el Pleno para esa exposición pública y dar a conocer a la ciudadanía el documento, creo que más importante junto al presupuesto de cualquier ejecutivo. ¿Y esperan que salga con el consenso, con la unanimidad de todos los grupos? Espero porque hemos estado, como he dicho, 17 comisiones durante horas maratonianas, donde se ha ido dando cuenta a los grupos de la oposición cualquier duda al respecto. Hemos presentado decenas de presentaciones, valga la redundancia, de diapositivas, de documentos, de todo el informe económico, financiero, de impacto medioambiental. Inclusive existe un informe ahora de género en el Plan General de Ordenación Urbana, un informe de viabilidad, un documento muy técnico, también de normativa urbanística, también esa servidumbre aeronáutica, mapa de ruta de desierto. Es un documento muy técnico que a lo mejor a la gente sí. le va a sonar prácticamente a chino, pero en resumidas cuentas marca cómo se puede desarrollar la ciudad desde un punto de vista urbanístico, en aras de mejorar la accesibilidad, de la eliminación de barreras arquitectónicas, de la movilidad, de buscar ese concepto de distrito único. ¿Qué significa? De que prácticamente en tu barrio puedas desarrollar toda tu vida profesional, laboral, social, cultural, y en eso estamos trabajando. Entendemos que es una ciudad pequeña y que dentro de esa urbe podemos prestar por los servicios urbanos y que normalmente demanda la ciudadanía para desarrollar propiamente su día a día. Y dentro de ese plan, uno de los documentos que se recogen es el catálogo de bienes y espacios protegidos, en el que quieren clasificar los inmuebles por grado. No sé en qué consiste y cómo se va a hacer esa clasificación. Bueno, hasta la fecha el Plan General de Ordenación Urbana, que está en vigor del año 95, tenía un catálogo aproximadamente de algo más de 40 y pocos bienes catalogados como de interés cultural, que le daba una cierta protección, y en cambio en la revisión de este Plan General de Ordenación Urbana casi prácticamente hemos duplicado el número de bienes de interés cultural protegidos para la ciudad autónoma de Melilla. Es decir, no solamente hemos incluido edificios en el centro modernista o en la zona de afección de la zona centro, sino tenemos muchos edificios, muchos bienes de interés cultural que ahora se van a catalogar fuera del entorno y del ensanche modernista que corresponde al centro de la ciudad. Aproximadamente el número casi alcanza los 90. Eso va a suponer, o puede suponer, por eso se somete a la aprobación en el Pleno, de que vayamos a congelar las licencias para cualquier tipo de rehabilitación o de construcción en esos edificios para evitar cualquier tipo de declaración de ruina o demolición, para que, sobre todo en esa área de protección que vamos a incluir en el nuevo PGO, pues no sufra evidentemente ningún contratiempo durante la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Existen diversas clasificaciones, como puede ser sobre todo medioambiental, sobre todo desde un punto de vista del patrimonio histórico artístico. Hay que tener en cuenta que tenemos edificios que se pueden conservar, sobre todo la fachada, y provocar un vaciado del interior, pero hay otros que prácticamente se tienen que declarar, en su caso siempre lo valoran los técnicos, prácticamente de ruina total. Eso es algo que queremos evitar con la incorporación de nuevos bienes en el Plan General de Ordenación Urbana. Es cierto que se ha jugado mucho con la especulación en los últimos años, se han dejado morir prácticamente edificios muy importantes de un valor arquitectónico incalculable de un punto de vista material e inmaterial. Estamos trabajando en esas convocatorias para evitar su pérdida, y este PGO viene también un poquito a reforzar
nuestra ciudad desde un punto de vista patrimonial, incluyendo nuevos edificios, incluyendo nuevos bienes de interés cultural, incluyendo nuevas edificaciones, valga la redundancia, dentro de ese PEGO, porque tenemos, creo que, un patrimonio histórico-artístico muy importante que hay que conservar. Este año, ¿qué presupuesto se ha destinado a la rehabilitación de edificios modernistas o edificios de interés cultural? ¿A cuántos edificios y cuál ha sido el presupuesto? Bueno, en la última convocatoria de rehabilitación de edificios que ha impulsado la Consejería de Infraestructura, Urbanismo y Deporte, se ha impulsado una primera convocatoria de 500.000 euros. Hemos recibido casi un centenar de peticiones en aras de esa rehabilitación, pero no hay que olvidar que hasta la fecha, en el Plan Estatal de Vivienda del año 18-21, hay varias promociones que han participado en la protección de dichas edificaciones, y hablamos de millones de euros en aras de esa conservación de nuestro patrimonio. En esa primera convocatoria, que hemos querido destinar 500.000 euros, hemos querido tener una primera toma de contactos para conocer el grado de respuesta y recibir casi más de 89 peticiones o solicitudes para rehabilitar edificios. Es una muy buena noticia. Además, vemos en el centro de la ciudad que hay muchos edificios, no solamente en la avenida Juan Carlos I, sino en las calles aledañas, que vienen participando en este tipo de convocatoria, y en los últimos años hablamos de casi 3 millones de euros en la conservación de nuestro patrimonio. Es importante no solamente en edificaciones privadas, también la Ciudad Autónoma de Melilla, en la conservación, por ejemplo, de la recuperación de la Casa del Reloj, conocida también de Torre de la Vela, la recuperación del Fuerte Camello, de la fachada de la Casa del Gobernador. Estamos trabajando también en la ensanada de los Galápagos ante unos desprendimientos, ahora mismo en la Plaza de la Avanzadilla, también en otros edificios de titularidad pública. Es decir, no estamos escatimando en esfuerzo y en recursos públicos. También en colaboración con el área de cultura hemos conseguido, por ejemplo, también rehabilitar la conocida como Capilla Cristo Rey, situada en la parcela donde irá ubicado el nuevo hospital universitario. También en lo que se conoce como la Casa del Capellán, que igualmente lo hemos recuperado. El Fuerte Victorias Chicas, que también hemos participado en la convocatoria del 1,5% cultural, que solamente eso ha supuesto casi 2 o 3 millones de euros, algo más de 2 millones de euros en los últimos años para conservar precisamente uno de nuestros principales fuertes. También la recuperación de minas históricas. Mucha gente a lo mejor no lo conoce y es una falta de divulgación por nuestra parte, pero tenemos kilómetros de minas, sobre todo que se habilitaron y se construyeron durante la guerra del Rif, y donde tenemos un valor ahí patrimonial incalculable. Es algo que sí o sí tenemos que seguir conservando, donde también ha habido un esfuerzo muy importante por parte del área de patrimonio, y seguimos, en eso estamos. Yo creo que nunca está de más seguir invirtiendo en esa conservación de nuestro patrimonio, y vamos a seguir apostando, inclusive en los nuevos presupuestos, por la conservación de no solamente los edificios de menor interés cultural, sino los nuevos que se van a incorporar en el Plan General de Ordenación Urbana, y sobre todo en esa convocatoria en las que estamos invitados a muchos propietarios privados con este tipo de ayuda a que participen en la rehabilitación propiamente de su edificio. Incluía en esa enumeración de los edificios de interés cultural el de la Casa del Capellán, la más conocida como Casa del Cura. Usted en declaraciones a los medios dijo que tras unas complicadas negociaciones con los propietarios, pues al final la Ciudad Autónoma ha podido adquirir la Casa del Cura, y no sé cuándo van a empezar los trabajos de rehabilitación o de reforma que se vayan a hacer allí y a qué se va a destinar. Bueno, hemos incluido en los presupuestos del año 2022, en el anteproyecto, la rehabilitación de la conocida Casa del Capellán. Vamos a adjudicar el proyecto de rehabilitación y hemos destinado aproximadamente algo más de 200.000 euros. Se va a acceder seguramente a posteriori al área de cultura, porque el área de cultura ha trabajado con nosotros en esas negociaciones, sobre todo para justificar en ese informe de necesidad cuál puede ser el uso a posteriori. Era un edificio con cierto valor intangible, donde muchos melienses demandaban su recuperación, y hemos trabajado en esa línea. Seguramente irá destinado a algún tipo de actividad cultural relacionada con el museo, inclusive con el propio tanatorio cristiano, y en eso estamos. También inclusive no solamente estamos
recuperando el patrimonio en edificaciones existentes, sino también hemos recibido días atrás una petición por parte del área de políticas sociales con fondos propiamente de dicha consejería para adquirir lo que es la actual parcela de la anterior residencia de oficiales situado en la parte trasera del acuartelamiento de caballería, y yo creo que en ese sentido estamos haciendo un buen trabajo. Los fondos de recuperación, de resiliencia, de transformación, de Next Generation van también encaminados a la rehabilitación energética, a la recuperación de nuestro patrimonio, también en la mejora de nuestros edificios públicos, y vamos a recibir importantes cantidades ingentes de dinero para destinarlo a esa recuperación y rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética de esos edificios, que implica no solamente la mejora en la estructura, sino también en esa eficiencia energética, como puede ser el cambio de ventanales, también de puertas, en la mejora sobre todo de la climatización del edificio, porque son edificios muy antiguos, hay que buscar sobre todo que haya unas condiciones mínimas de habitabilidad. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy importante, y como ha ocurrido con la Casa del Capellán y también como la Capilla Cristo Rey, que también tenemos el presupuesto, en este caso ya tenemos el proyecto, y también irá destinado casi más de aproximadamente 500.000 euros en recuperar la Capilla Cristo Rey. Desde su consejería también se están acometiendo los trabajos de urbanización y accesibilidad del Colegio Gabriel de Morales. ¿Cómo van esa obra y qué plazo tiene para la finalización? Así es, hace cuestión aproximadamente de 4 meses hemos iniciado la obra de urbanización de Gabriel de Morales en consonancia con el acuartelamiento de Santiago. Hablamos de una inversión aproximada de 2.700.000 euros. El tiempo de ejecución previsto es de unos 14 meses, sobre todo para ir en la misma línea de la construcción del futuro colegio. Hemos estado en conversaciones propiamente con la Asociación de Ecologistas Guelaya tras la polémica de la tala de árboles de los eucaliptos. Hay que recordar que hemos recibido un informe de la Consejería de Medio Ambiente en donde no existía protección de dicha zona verde, por eso procedimos, y además hubo un periodo de exposición pública de alegaciones donde los interesados podían haber, en este caso, alegado, entre otras cosas, de que se protegiese dicha zona, pero es una especie invasora, según hablan los expertos, y por eso hemos procedido, en este caso, a la tala de árboles. Somos muy sensibles, evidentemente, a esa casuística, y la clara muestra es que hemos negociado con la Asociación de Ecologistas reducir inclusive el número de carriles en la urbanización de Gabriel de Morales y de Santiago. De 4 carriles hemos pasado a 2 carriles. El hecho de que en un primer momento se idearan esos 4 carriles, sobre todo porque va a ser una zona muy concurrida, porque irá a proyectar la futura construcción de viviendas de protección oficial. Hablamos de un centro educativo nuevo como Gabriel de Morales, hablamos de un centro de salud que pilla muy cerca como el de Cabreriza, hablamos del centro educativo de La Salle, hablamos de nuevas construcciones que sí o sí obligaban a esa urbanización, y en este caso se ha respetado sobre todo la mejora de la accesibilidad, de la movilidad, de la sostenibilidad y sobre todo de la inclusión de zonas verdes y de espacios libres que se hacen necesarios sobre todo en la futura urbe del siglo XXI. También las asociaciones ecologistas reivindicaban que se respetasen los árboles, algunos de ellos centenarios, en el cuartel de caballería, que en un principio, no sé si se sigue manteniendo, tenía previsto la construcción de un hotel y de viviendas de 14 plantas. No sé qué se piensa hacer con eso, se va a respetar esa arboleda, porque dicen que se puede construir pero alrededor de los árboles sin tener que talarlo. Bueno, en este caso, desde el área de urbanismo nos hemos limitado a facilitar al Ministerio de Defensa, porque nosotros somos como una especie de policía urbanística donde tenemos que establecer el número de plantas máximo o la propia distribución de dicha parcela. Hay que recordar que la parcela del acuartelamiento de caballería corresponde al estamento militar, y nosotros hemos aprobado en un primer momento, desde un punto urbanístico, ese plan director. Se encuentra en periodo de alegaciones, donde ha manifestado propiamente la Asociación de Ecologistas que van a presentar una serie de alegaciones al respecto, sobre todo en aras de esa protección del arbolado y de las zonas verdes. Para eso existe este tipo de plan director y de exposición pública, para que en este tipo de casos de acción interesada puedan llevar a cabo las alegaciones oportunas. También me consta que el responsable de la Consejería de Medio Ambiente, junto con miembros del estamento militar, han ido elaborando una especie de catálogo de especies protegidas
y de zonas verdes supuestamente protegidas dentro del acuartelamiento de caballería, y son ellos los que tienen la última palabra. Por eso se va a elaborar el informe de impacto medioambiental. Ahí vemos dichas imágenes, y será en este caso los responsables de medio ambiente, junto con el área, evidentemente, de infraestructura y urbanismo, así como otra parte interesada, como la Asociación de Ecologistas, quienes definitivamente pues tomen carta en el asunto. Hay que recordar que nosotros siempre nos basamos en documentos eminentemente técnicos y en base a una normativa actual. Por eso, si el área de medio ambiente considera de que hay una especie protegida o no, o que hay árboles que se deben conservar o no, eso evidentemente es un criterio técnico detrás, y que será el área de medio ambiente. Por eso solicitamos nosotros informe de impacto medioambiental que va a tener el acuartelamiento de caballería. Nosotros inclusive hemos llevado a cabo un estudio de solometría, cuál puede ser el impacto sobre todo de la luz solar en función de las edificaciones, y tal como aparecen en las imágenes, se distribuye toda esa parcela en equipamiento residencial, en equipamiento hotelero, hostelero, en equipamiento deportivo. Nosotros hemos llevado con una distribución porque exige un mínimo de edificabilidad, de reparto, de respeto, sobre todo por esas zonas verdes. Se van a mantener las actuales dependencias del centro de Game Moró, también de las instalaciones de la cooperativa Omnibus Melilla, y en ese sentido ahora Medio Ambiente tiene la última palabra, sobre todo en aras de esa protección del arbolado de la ciudad, que insisto, somos muy sensibles y nunca vamos a ir en contra del criterio profesional y de los técnicos, y sobre todo de la normativa actual. Cambiando un poco de asunto, el Partido Popular la acusaba a su consejería de acometer la obra de Ibáñez Marín y de Carretera Idún incumpliendo las leyes de accesibilidad. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, no quiero acusarle directamente de que mienten, porque no me gusta usar dicho concepto, pero sí que faltan a la verdad. En la comisión informativa del área de infraestructura, urbanismo y deporte preguntaron al respecto, el director general de Obras Públicas le dio toda la explicación oportuna, porque hablamos inclusive en algunas zonas que ya están consolidadas, es decir, si pasado un tiempo el ancho de la acera mide aproximadamente 1,20 m y en la actual normativa de la accesibilidad te recomiendan 1,50 m, se entiende evidentemente de que se cumple esa normativa de accesibilidad, pero hablamos en muy pocas zonas realmente, en casi 2 kilómetros de renovación de pavimentos de acera, en las cuales ahora mismo se viene acometiendo. Es más, son zonas muy concretas donde comenta propiamente el director general de Obras Públicas que la recomendación es 1,20 m y se cumple ese 1,20 m en gran parte de esos 2 kilómetros de largo. Hablamos de pequeñas zonas muy puntuales. Es cierto que en la actualidad el responsable del área de infraestructura del grupo del Partido Popular inclusive ha acudido in situ a la obra de renovación de las aceras de Ibáñez Marín y ha podido comprobar de que hablamos de puntos concretos donde ya se ha consolidado ese 1,20 m que respeta la normativa actual, y el proyecto se ha desarrollado en base a esa normativa de accesibilidad, a esa ordenanza igualmente de accesibilidad, y en este caso nunca se hubiera dado el visto bueno por parte de los profesionales si no cumplen esos cánones mínimos que te exigen para respetar sobre todo la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas, en el trabajo de los rebajes, sobre todo para las personas con movilidad reducida, y en eso estamos trabajando. Estamos muy tranquilos porque se ha avisado un proyecto con todas las de la ley, y en ese sentido los ingenieros y arquitectos han dado el visto bueno a dicho proyecto. Está viendo obra bueno, los ciudadanos cuando pasamos ven una obra, ¿y ahora qué se está haciendo aquí, no? Es la pregunta. La del paseo marítimo, no sé si va por fase, hasta dónde va a llegar y qué obras se están acometiendo allí. Bueno, en el caso de la renovación del margen derecho del paseo marítimo, donde inclusive una vecina me decía que no era necesario llevar a cabo ese tipo de actuación, eso me lo dijo antes de empezar la obra, y ahora cada día que podemos coincidir me lo agradece, entre otras cosas porque una vez que hemos levantado la anterior baldosa, con más de 30 o 40 años ya de vida útil, nos hemos encontrado que estaban prácticamente sobre arena, no había ninguna base de hormigón, gran parte de la canalización eléctrica estaba en un muy mal estado. Hemos aprovechado no solamente para colocar esa
esa capa mínima de hormigón donde asentar las nuevas baldosas, sino que también hemos aprovechado para llevar a cabo mejoras de aseanamiento, sobre todo a la hora de evacuar las aguas ante cualquier tipo de lluvia. Hablamos de una zona muy cerca del paseo marítimo, también la sustitución de esa nueva canalización eléctrica, donde estamos inclusive ahora mismo instalando nuevos puntos de luz, como se viene llevando a cabo en cada manzana que venimos ejecutando, y prácticamente de la altura del mencionado acuartelamiento de caballería, en la calle Cabo Antonio Mesa, si no recuerdo más, hasta prácticamente el final del paso marítimo, que es donde están las actuales dependencias de correo. El plazo de ejecución previsto era de 5 meses, inclusive hemos encontrado algunas manzanas con una diferencia de cota. Vamos a aprovechar para mejorar la accesibilidad y sobre todo para evitar cualquier tipo de inundación en algunas zonas y algunos puntos negros que algunos vecinos vienen advirtiendo. Hemos ampliado lo que se llama igualmente como orejeta, ampliar sobre todo para darle protección al peatón, darle mayor protección al viandante, provocar también que ese vehículo reduzca su velocidad porque se estrecha en ese sentido parte de los viales, así que mejor la accesibilidad, de saneamiento, de la canalización eléctrica. Sobre todo también en esa mejora de accesibilidad se han incluido los pasos destinados para personas con dificultad visual, es decir, las típicas baldosas que vamos viendo de color rojo, eso sirve de guía para personas con dificultad visual. Se va a colocar sobre todo el margen derecho, algo que no existía anteriormente, por eso hablamos de una obra muy importante y, por qué no, también me han trasladado los técnicos que en un futuro podemos en la zona del parking trabajar en adoquines para embellecer la zona una vez que acabemos esos primeros trabajos que, insisto, nos quedan aproximadamente 3 meses para acabar con la renovación de ese margen derecho. Desde luego era llamativo que un margen del paseo marítimo era de un tipo de acera o de baldosa y el otro era completamente diferente. Había alguna que tú ibas andando y si llovía te salpicaba el agua, te manchaba la ropa. Exactamente, inclusive hay una zona que es privada, hay una servidumbre de paso justamente a la altura de una entidad bancaria, de Unicaja, le estamos haciendo publicidad, pero bueno, justamente a esa altura de Unicaja hay una diferencia de cota, esa parte es privada, por eso vamos a arreglar ese rebaje para ponerlo a nivel, darle una homogeneidad al fin y al cabo a todas esas baldosas, porque como bien ha indicado, habían baldosas muy diferentes. Estamos poniendo una baldosa sobre todo que mucha gente lo viene agradeciendo porque es antideslizante, también algunas mujeres con un tacón algo más alto de lo normal no se ven trastabilladas, es decir, que se ha puesto una baldosa cómoda en ese sentido, que ayuda también a las personas con movilidad reducida, y hay que dar una homogeneidad a una de las partes más visibles de la ciudad autónoma de Melilla, como es el paseo marítimo, y en una obra, entiendo, muy necesaria. Otra de las grandes obras de esta legislatura es sin duda el cuartel de la policía local. ¿Para cuándo se recepciona y cuándo ya se van a trasladar todos para...? Bueno, prácticamente podría llegar a confirmar que al salir de este estudio podemos inaugurar prácticamente la actual o la nueva jefatura de la policía local. Prácticamente no queda absolutamente nada. El área de seguridad ciudadana, que tiene las competencias del presidente de la ciudad, viene trabajando ya en la instalación del mobiliario oportuno. Nosotros prácticamente estamos en disposición en cuestión de días de darlo ya prácticamente por finalizado, y esperemos que en las próximas semanas, si no antes de finales de año, a principios de enero, podamos inaugurar una infraestructura estratégica para la ciudad de Melilla desde un punto de vista de la seguridad y sobre todo para satisfacer una de las demandas más importantes de la policía local. Recuerdo una expresión del anterior consejero de Fomento, el señor Marín, que en un pleno llegó a afirmar que como los policías locales llevaban principalmente su trabajo en la vía pública, en la intemperie, en la calle, que no era necesario, no era prioritaria dicha infraestructura. En cambio, para nosotros ha sido una prioridad, y en apenas año y poco, y con una plena pandemia de por medio, una nueva infraestructura a la altura del cuerpo de la policía local, por será una realidad en los próximos días. ¿Y la piscina municipal para cuándo? Bueno, ya le pregunto como consejero de deporte, la única pregunta que le hago como consejero de bueno, deporte. prácticamente una infraestructura deportiva. También. Es un tema que hemos tocado aquí bastante, no me voy a volver tan repetitivo. No sé si hay novedades, por eso le pregunto. Sí, bueno, en este caso la empresa anterior adjudicataria de la remodelación y de la mejora de eficiencia energética había presentado medidas cautelarísimas que, gracias a Dios, el juez
ha desestimado. Ahora mismo Traxa se encuentra llevando a cabo una serie de trabajos y esperemos que dentro de los 5 siguientes meses podamos de una vez por todas poner a disposición la piscina municipal para todos los melillenses. Pues muchas gracias, señor Busián, por acompañarnos. A vosotros. Creo Gracias, que hoy consejero. no he sido tan... No me he alargado tanto en el día de hoy. No, muy Muchas bien, gracias. breve y todo muy bien explicadito. Pues ahora, antes de pasar a la mesa de debate, vamos a hablar de la situación epidemiológica de la ciudad. Hemos querido conocer la opinión del Colegio de Médicos. Escuchamos al presidente del colegio, Justo Sancho Miñano. Esta sexta ola de la pandemia en pleno crecimiento todavía, pero menos agresiva en términos de morbilidad y mortalidad, está dejando muchas reflexiones. Cerca de 2 años de estudios sobre la COVID-19 han dado para mucho. Televisión Melilla ha acudido al Colegio de Médicos para conocer cómo ven y creen que hay que actuar a estas alturas de la pandemia mundial que vivimos desde principios de 2020. La primera cuestión que planteamos a su presidente es la inminente vacunación de los menores de 5 a 11 años. Justo Sancho Miñano está a favor, pero cree que hay otras prioridades que deben ponerse sobre la mesa si se quiere sacar al virus de circulación. ¿Soy partidario de vacunar a todo el estrato de la población? Por supuesto, a los niños de 5 a 11 años, por supuesto. Pero también hay que pensar que en esa fracción de edad la repercusión de enfermedad grave es mínima. Y además sabemos que aunque pueden ser vectores de la enfermedad, no transmiten tanto como podemos transmitir los adultos. Entonces mi reflexión en términos de pandemia global es si podríamos plantearnos que esas vacunas destinadas a un colectivo que puede no se repercute tanto y pueda no ser tan necesario, se pudieran derivar, si es que no hay vacuna suficiente, a sitios más desfavorecidos, como puede ser el continente africano, por 2 razones. Una, porque tenemos que ser solidarios, y perdón por la expresión, pero es que llevo dándole vueltas muchos días. Y en segundo lugar, porque además nos puede repercutir al primer mundo, porque cuando un virus tú lo dejas moverse libremente, pues sufren muchas más mutaciones y alguna de ellas puede ser que suene la flauta biológica de que nos encontremos en la casilla de salida. A partir del sábado entrará en vigor una nueva orden de restricciones sanitarias. Sancho Miñano aboga por no castigar a ningún sector y por otorgar utilidad a herramientas como el pasaporte COVID. Todo, dice, a falta de lo que a su juicio debería haber orquestado el Gobierno, una ley de pandemia. Y como no tenemos una ley de pandemia, porque el Gobierno no ha tenido a bien hacerla, seguramente por miedo a ser impopular, pues la gente al final hace lo que quiere, lo que le dice seguramente alguien que no sabe mucho sobre el tema. Yo soy partidario de tomar medidas que sanitariamente tengan sentido. No vale tomar medidas mirando a la galería, porque si vamos a... yo creo que tendría que salir perjudicado en pos del beneficio general sea el que no ha hecho todo lo que está en su mano para protegerse a sí mismo y para proteger a los demás. Es decir, pienso que una de las medidas, voy a mojarme, ya me mojé ayer en otro medio, podría ser el pasaporte COVID. Quizás durante el invierno tendríamos que mantener la mascarilla en exteriores también de forma obligatoria, puesto que la circulación de los virus con frío es mucho más fluida. En todo este tiempo, este profesional sanitario ha echado de menos una política de comunicación más fluida y contundente por parte de las autoridades sanitarias sobre la pandemia, las normas y los protocolos. Así lo ha expresado siempre, sobre todo en las primeras olas. Esa reflexión, tuve quejas. Esas quejas, evidentemente, me entran por aquí, me salen por aquí porque a palabras necias o oídos sordos, ¿no? Pero siempre dije a instancias de mis compañeros que había que haber sido mucho más inquisitivo en los temas de información sobre el COVID. Y ahora también expreso que deberíamos también ser muchísimo más inquisitivos sobre esta nueva situación que tenemos. Es decir, tenemos que ser
mucho más petitorios a la hora de que la gente, de los que no se han vacunado, que se vacunen. Respecto a la campaña de vacunación que se está desarrollando, cree que ha ido bastante bien pese a las dificultades de organización e interpretación iniciales. Dejando claro su respeto por la libertad individual de cada uno, su opinión médica es rotunda. La vacunación es la forma más eficaz de combatir el virus. El paciente no vacunado contagia hasta 4 veces más que el vacunado. O sea que es demoledor. ¿Por qué? Porque tarda mucho más en liberar el virus y además que tiene un riesgo de ponerse enfermo. O sea que, dicho esto, que son datos científicos objetivos y sin meterme en la libertad individual de cada uno, insto a que la gente reflexione, los que no se han vacunado, y se vacunen. También la de la gripe, cuya combinación con la COVID hace un año causaba estragos. Los vacunados también pueden entrar en UCI. Evidentemente, con menos posibilidad que los no vacunados, pero también pueden entrar en UCI. ¿Por qué? Y ponerse malo. ¿Por qué? Pues precisamente por confluencia con otras enfermedades respiratorias, porque en ese momento el sistema inmune, por la razón que sea, esté más poco eficaz, o incluso porque tenga pues, otras patologías de base. Pero la confluencia, el año pasado pensábamos que la confluencia gripe COVID-19 era prácticamente letal. Por último, y de cara a las celebraciones propias de las fiestas navideñas, anima a usar el sentido común a los melillenses. Los viajes, los movimientos no te hacen enfermar por arte de magia. Depende de lo que hagas en el viaje y cómo te comportes durante el viaje. Depende de lo que hagas en las reuniones y cómo te comportas en las reuniones. La reducción de los casos graves y hospitalizaciones en esta sexta ola son, a su juicio, la demostración más evidente de que las vacunas y el cumplimiento de las normas funcionan. Pero el virus todavía circula y puede sorprendernos con nuevas versiones más agresivas. Por eso, en nombre del Colegio de Médicos al que representa, Justo Sancho Miñano recomienda recuperar el celo por protegerse y proteger a los demás para recorrer el tramo que nos queda para vencerlo. Este era el análisis del presidente del Colegio de Médicos sobre la pandemia, que según hemos conocido hoy ya arroja 202 casos activos tras una nueva jornada en la que con 20 nuevos positivos. Unas cifras ciertamente elevadas en comparación con los últimos meses, aunque están teniendo menos impacto que en olas anteriores. En cuanto a la ocupación hospitalaria, hay 7 pacientes COVID ingresados, uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos. También, en cuanto a datos de vacunación y según la última actualización de este fin de semana, podemos decirle que las personas vacunadas, según esta última actualización, Salud Pública nos informa que ya superan los 58.000 ciudadanos con ambas dosis ya inoculadas. Para hablar de la situación epidemiológica de la ciudad y valorar también desde sus distintos puntos de vista están los representantes de los partidos políticos que me acompañan aquí esta noche en el debate. Mohamed Bouziane, Coalición por Melilla. Buenas noches, Mohamed. Buenas noches. Rafael Giner, Vox. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Rocío. Francisco Villena, buenas noches, se estrena con nosotros. Hola, buenas noches. Francisco Villena, Partido Popular, buenas noches. Muy bien. Y Rafael Robles, Partido Socialista. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues después de todo lo visto y oído, ¿qué valoración hacéis? No sé quién quiere empezar. A mí me gusta ver, yo no sé si antes se ha entrevistado con anterioridad al presidente del Colegio de Médicos, ¿no? El cargo que lleva Justo Sánchez Miñano, que tiene. Porque este señor, siempre nosotros hemos estado en otra televisión, que se hace vía internet, en la cual no se le prestaba atención por parte de la ciudad autónoma o las autoridades sanitarias de lo que decían los que verdaderamente entendían de esto. Yo creo que ahora ha cambiado la tendencia, yo creo que había una persona que no era la idónea para llevar cargo en la ciudad autónoma con la responsabilidad tan grande que era la sanidad. En eso yo creo que muchos también hemos estado de acuerdo en otras tertulias, y ahora se ve que hay otro talante, porque este señor antes no se escuchaba en la televisión pública, como ahora, y yo creo que es bueno que se escuchen a lo que verdaderamente... Bueno, ahí te tengo que puntualizar, la televisión pública sí ha salido muchas veces... Pero no se le hacía caso. Bueno, no sé si se le hacía caso, No, pero no, con esta televisión sí ha tenido. Siempre se estaban quejando de que no. Siempre que ha querido ha podido hablar aquí. Ahora también la televisión pública va a tener la culpa de que se le haga caso, ¿no? Hombre, yo me ha sorprendido. Yo no quiero entrar en el debate, si tú quieres un debate político me parece perfecto, pero que no se le haya dado voz en esta televisión no te puedo dejar allí, Cucho, porque no es así. Bueno, pues yo lo que digo es porque yo lo he visto en otra televisión
y siempre se quejaba de que no se tomaban las medidas adecuadas, que no se hacía caso a lo que verdaderamente sabías. Todos decíamos que tenía que haber un comité de expertos para tomar las consideraciones que se hacían anti-COVID, que parecía que eran decisiones propias del mismo consejero que había antes, porque no se entendía cómo cuando peor estaba la situación, te hacía las normas más contundentes que pudiese poner. Cuando se empezaba a quejar la gente, pues la quitaba en 48 horas. O sea, yo no puedo decirle a un hostelero que no puede tener 2 personas en la barra o 4 personas juntas y de repente manifestarse todos los hosteleros y las normas sanitarias cambiarlas en 48 horas y decir que todo el mundo se siente como quiera, que en vez de 6 haya 8, que entre con mascarilla o que no entre con mascarilla. Eso se notaba que no había ninguna base científica, que no había ninguna base sólida para tomar las decisiones que tomaba el consejero anterior. Y eso está ahí. Todos podemos ver que cambiaron las normas en 48 horas, una vez que las últimas que dio el último, por fin, el consejero anterior. Bueno. O sea, que se estaba tomando una norma, que aquí parecía que al colegio, a los que verdaderamente sabían de esto, enfermería, colegio de médicos y demás, no se le hacía caso y se tomaban las normas, lo mismo lo que venía de Madrid o le decían desde el gobierno central, lo que fuera, porque sí que es verdad que no se hacía caso a los que verdaderamente estaban luchando de primera mano contra el COVID. Pero ahora yo creo que el planteamiento es qué hacemos de cara al futuro. Eso ya es pasado, ahora parece que la sexta ola no nos va a afectar tanto como las anteriores, pues precisamente por ese grado de vacunación que existe, pero ahora es cómo vamos a afrontar esta nueva situación en la que también hay mucha gente, afortunadamente en España no, pero hay mucha gente que no está vacunada, de ahí la resistencia del virus. Rafael, contesta. A ver, partiendo de que esta pandemia en sí, a la hora de abordarla, ha tenido muchos momentos diferentes. Hemos partido de una fase previa en la que evidentemente partíamos de una incertidumbre, incluso los expertos no sabían cómo realmente actuar, dependíamos de cómo se evolucionaban las olas, dependíamos de los recursos sanitarios que existían para poder hacerle frente, etcétera, etcétera. A ver, me parece a mí que es demasiado precipitado decir que aquí se tomaban medidas políticas sin conocer la visión de los expertos, porque de hecho la visión de los expertos no solamente eran el equipo sanitario que existe en la Consejería de Salud, sino también las indicaciones que venían a nivel nacional por parte, evidentemente, del Ministerio. ¿Y se cambian en 48 horas por una manifestación de los hosteleros? Aquí se ha cambiado en 48 horas muchas cosas y no por manifestaciones de hosteleros, sino cómo evolucionaba la pandemia. No, en 48 bueno, horas. vamos a conocer la valoración de los demás y Mohamed. Sí, bueno, en primer lugar... Bueno, da igual, uno de los dos era... mirando, como dices, hacia el futuro, estamos ante una pandemia. Como tal, esto no es algo que afecte solamente a nuestra localidad, a nuestra región, a nuestro país, ni siquiera a nuestro continente. Y ese es el problema, es decir, que el virus va mutando y además las nuevas variaciones son cada vez mucho más virulentas. Y el problema es que, por ejemplo, en África, ni siquiera el 5% de la población de estos países se encuentra vacunada. Así no hay forma de afrontar una pandemia. Ese es el problema. Es decir, que gran parte de la población mundial no accede a la vacunación. A partir de allí, decir, por muchas medidas que se adopten, por ejemplo, en Europa, es decir, esa desigualdad en las vacunas está, vamos a ver, en el centro del problema. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, hay que reconocer efectivamente que en España, es decir, la incidencia es mucho menor porque el nivel de vacunación no tiene parangón ni siquiera en toda la Unión Europea. Es decir, eso hay que ponerlo en el haber, en este caso, del gobierno. Es cierto que este gobierno y otros muchos de distinto color han afrontado entre comillas, un enemigo realmente absolutamente desconocido, ¿de acuerdo? Y a duras penas efectivamente han podido afrontar esta situación. Pero es cierto que este gobierno lo ha fiado todo a la vacuna y además con un gran acierto, y eso va a posibilitar que esta sexta ola pues no afecte tanto, y así lo parece efectivamente, a España. Pero aquí hay dos claves. La vacunación, esto es una pandemia, tiene que alcanzar a todos los países, no se puede pretender afrontar un problema como este si en África, por ejemplo, ni el 5% de la población está vacunada. Y luego otro tema, que aquí somos muy fariseos en este aspecto, y es el tema de las patentes de las vacunas. Lo que no se puede efectivamente seguir, es decir, poniendo por encima los intereses de las grandes empresas farmacéuticas sobre la salud pública y sobre la salud mundial. Si no se abordan estos dos problemas, es decir, creo que este tipo de mutaciones y de nuevas variantes va a ser algo inevitable, es decir, y estaremos en la sexta y en la séptima y en la octava ola. Rafael. Sí, bueno, partiendo de que la esencia propia del virus es la mutación, de por sí, el virus, su esencia es mutar, y eso ya lo saben todos los expertos.
También hemos coincidido con un experto que decía en un principio que aquí como mucho habría 1 o 2 contagios y mira la que se nos vino encima, ¿no? Es verdad que parece ser que la vacunación está siendo en cierta medida efectiva. La vacunación no te elimina el riesgo de contagio, pero sí quizás la carga viral sea menor en las personas que están vacunadas que las que no. Dentro de la libertad individual de cada uno de vacunarse o no, pues por diversos motivos que pueda tener cada persona. Es cierto que la ciudad en el último mes se ha subido el número de personas contagiadas. Lo hemos estado viendo que hay más contagios que en los 3 meses anteriores. Esto no está pasando solo en Melilla, está pasando a nivel nacional. Entonces lo que hay que apelar mucho a la responsabilidad individual de todos los melillenses, sobre todo, porque ya que tenemos un concepto casi de insularidad, tendríamos muy a bien que si todo el mundo acaparase de su responsabilidad individual, tendríamos efectivamente muchos menos contagios que quizás en otras poblaciones que tienen un movimiento de gente diferente. Por eso, apelar sobre todo, pues ahora estas fechas que vienen, y este puente y estas fiestas navideñas, apelar más que nunca a la responsabilidad individual de cada uno para intentar que esto no corra tanto como puede parecer. De hecho, la variante Omicron, que es la nueva que ha habido de Sudáfrica, ya había un caso en Madrid antes de que llegase el primer vuelo de Sudáfrica, luego ha venido de otro sitio, de otro punto de Europa. Tampoco se sabe, están todavía en investigación de si es más virulenta o menos virulenta o la carga que pueda tener. No lo sabemos, no hay que alarmar tampoco a la población excesivamente en ese aspecto por lo que dicen los expertos. Pero sobre todo la responsabilidad individual. A mí me gustaría, porque se me ha interrumpido nada más que empezar a hablar, añadir a lo que está diciendo Rafael, que evidentemente aquí las autoridades, las que hay ahora mismo y las que llevan trabajando estos meses, van en la línea de lo que está diciendo Rafael, en que se tienen que mantener escrupulosamente las medidas de seguridad, no mirar por uno solo, sino por toda la sociedad, porque se trata de una pandemia. Eso no ha parado de decirlo la consejera de Salud Pública, Paqui, y en eso creo que es la misma voz que está teniendo en este caso el presidente del Colegio de Médicos. O sea, en esto los expertos y la parte política van a una, y creo que se está trabajando conjuntamente para que sea así. Pero si lo que yo he dicho es que se ha cambiado. Si aquí estábamos en números rojos de los números 1 en España y aquí somos una isla. Aquí, si el gobierno de España se hubiese molestado un poco en mandar más vacunas aquí en Ceuta y en la isla, por ejemplo, porque somos en situación de isla, aquí se hubiese zanjado un poco antes la pandemia. Lo que pasa es que aquí no se ha movido nadie. Aquí nadie ha luchado por los melillenses. Aquí todo el mundo ha hecho lo que le ha dicho el gobierno central. Aquí nadie se ha movido. Se ha seguido la pauta de todo el país. Y si alguien ha hecho aquí el fariseo, ha sido un consejero que ha traído un laboratorio COVID para luchar contra el COVID de 90.000 euros y lo quería pagar 500.000 euros, un coste de 500.000 euros, que está la factura a pagar. O sea, ¿cómo vamos a decir algo de los que han inventado la vacuna si aquí hemos tenido al fariseo número 1 que ha sido el consejero anterior? Porque de hecho no está ya en el gobierno. Vamos a ver si hablamos claramente porque no está en el gobierno. Este señor todavía no ha explicado ni el Partido Socialista ni nadie del gobierno por qué un laboratorio cuantificado en algo más de 100.000 euros, si llega, lo han facturado en 500.000 euros y no hay quien firme la factura para pagarla. O sea, ¿quién se ha aprovechado aquí de este tema? ¿Quién cuando se nos pedía a todos los melillenses responsabilidad en los comercios, en los bares, en las casas, en las casas particulares, se estaba en una fiesta comiéndose una paella? El consejero anterior y la consejera y tú... Escucho, pero ¿tú crees que eso...? El consejero anterior lo ha dicho... Si tú quieres, yo digo lo que tú digas. No, lo que yo diga, a ver... Vamos, estamos hablando de Melilla, de cómo ha ido la pandemia y cómo es el cambio que se tiene que producir. A mí me gustaría, lo he dicho al principio, a mí lo que me gustaría es encauzar, que para eso estoy aquí, el debate. Y yo creo que el pasado hemos hablado, no sé si has seguido... ¿Cuánto hace tiempo de esto? No, yo me refiero a que estamos afrontando casi una sexta ola. Pero yo empecé a hablar... ¿Cómo la vamos a afrontar? Esa es... lo pasado porque... Lo pasado puede
puede decirlo, yo no te digo que no, Pero porque te entonces, estoy diciendo que se nos vaya el tiempo, que se nos vaya el tiempo. Pero tú dejes yo emplee mi tiempo en lo que yo quiera del tema. Pero no me estoy hablando del COVID. Pero me estás desviando el No debate. estoy hablando del COVID. Justo. Hombre, pues si está hablando de las multinacionales. Sí, se me permite. Me está hablando de las multinacionales y yo soy de Melilla y yo debato de lo que sé de Melilla. Si se me permite. Pero es que no estamos hablando de la situación epidemiológica, escucha. ¿de qué estamos Me está hablando de la adjudicación del laboratorio COVID, de un Que no tiene consejero que ver, a que... los ciudadanos no le importa. Hombre, a mí me preocupa porque haya más- un consejero anterior. Hombre, yo creo que a la gente le... Pero no, a los ciudadanos le preocupa me más perdona, dónde se han gastado su a la dinero. gente le preocupa más... No le preocupa más la se gente que hayan haya gente que no se quiera aprovechado vacunar. de la urgencia. Pues, ¿tú crees que no le importa la urgencia que gente que se estaba muriendo y había un consejero pensando en sus negocios propios? Me permite No, la Consejero que ya no lo es, escucho. Yo no voy a- Que ya no lo es. Que y no lo se es, pero no, no sigue- lo es no, porque lo ya tenéis se ha todavía, encargado, sigue en el ¿no? grupo. Bueno, pero Mira, no es consejero no, de salud mira, pública. no, hombre, ¿cómo va a ser? Sí, porque dimitió por lo porque era menos, mucho bueno, trabajo. el Partido Socialista por lo menos pide responsabilidades a sus ¿Dónde? consejeros. ¿Dónde? Y ahí está. Pero si cuando, Bueno, por dimitidos. favor, cuando se comió vamos la a paella pausar el dijo, debate porque... No pueden, dijo, no pueden Rafa, presumir de lo Rafa, mismo. De lo mismo no Rafa, pueden presumir lo mismo. escucho, Gloria Rafa, Roja escucha, dijo por que le había favor. convencido sus palabras. Mohamed. Sí, se me permite. Hombre. Vamos a ver. Es decir, yo creo que es, no sé si oportunista, Es la pero primera vez incluso en televisión que a desde mí el me punto de dicen lo que vista tengo que inmoral tratar de cargar las tintas sobre una comunidad autónoma, una región, un gobierno u otro. Es decir, todas las regiones o todas las comunidades autónomas en un momento o en otro se han encontrado, es decir, con los niveles de incidencia más altos y en otro momento con los niveles de incidencia más bajos. Quien en un momento determinado efectivamente tiene una carga o un nivel de incidencia altísimo, luego en otro momento, y eso ha pasado, es decir, con todos los gobiernos y con todas las autonomías. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver, el tema del laboratorio COVID, gracias al laboratorio COVID, ¿de acuerdo? ¿No? Yo decir, en un momento determinado, si me permites decir, en un momento determinado se pudieron hacer muchísimas pruebas y detectar muchísimos casos, porque no se tenía en otros casos la capacidad suficiente para realizar esas pruebas, ¿de acuerdo? ¿No? En otro tipo de instalaciones. El centro COVID, pese a los intentos y a la pertinaz intención de Francisco de tratar de desacreditarlo, realizó una función Díselo al vital en la interventor. lucha. Déjame un Díselo al momentito. interventor para que firme la factura. Déjame terminar. Para luchar contra esta pandemia. Insisto, es decir, se realizaron numerosas pruebas y gracias a esas pruebas se pudieron detectar a muchísimas personas contagiadas. Eso en segundo lugar. Luego, en tercer lugar, es decir, es absolutamente falso lo que está señalando de que... Entonces, si se tiene alguna prueba de eso, lo que hay que ir al juzgado, lo que no se puede estar... Perdona una cosa, déjame que termine. Repetir una mentira, es decir, de manera sistemática y lanzar, es decir, este tipo de bulos y de efectivamente y de sospecha, porque además... ¿Pero qué sospecha? Claro, sí, Hay es así. una factura de 500.000 euros que no la Que firma el eso- interventor. eso es Mentira. abs- eso es Di la absoluto. verdad, es mentira. No, vamos a ver. Entonces, ¿qué miento? No conozco, vamos a ver. Que no lo conozco el detalle. conoces, tú Lo dónde que no puedes eres. pretender Que tú desacreditar. nada más que hablabas de la epidemia de Madrid, meterte con la Ayuso cuando hablamos en la tertulia. Déjame que termine. Lo que no puedes pretender Ya no estamos hablando de Ayuso. Lo que no, Ahora de No, es Ayuso. que él me sacaba Ayuso No, siempre. no, lo Y que no no te puede enteras pre- lo que ocurre aquí. Francisco, ¿Tú no lo que no sabes puede- que el laboratorio está sin pagar? No, ¿Tú no sabes que ya no hace pruebas porque nadie se atreve a utilizarlo? Mira, lo que no puedes pretender No lo sé. desacreditar una instalación como esa que ha conseguido Desacreditar, que se ha querido luchar- aprovechar Bueno, económicamente contra tal. trincando dinero. Bueno, es Hombre, decir, lo que no se puede estar repitiendo, que tú lanzar me esas quieres decir acusaciones que porque eso de manera era bueno para la Bueno, ciudad, bueno. puedes facturar 500.000 euros que valen 100. ¿Me quieres decir eso? Pero es que eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Porque no la firma el interventor. No, eso no Pero es habla cierto. claro, tío. No, es que eso yo no no es lo cierto. entiendo. Eso no Después es dice que yo soy tóxico. Tu gente. Vamos a ver. Si tú no me puedes decir, ¿en qué miento yo? Si hay una factura de 500.000 euros de un laboratorio que es 100.000 euros, yo me levanto y me voy y digo, pues mira, escucho, eres un embustero. Pero como no puedes decirlo, Mira, puedes decir nada más que repetir lo que yo digo, que si tú tienes la razón, díselo al interventor que pague la factura, pues no la paga. Díselo a la Guardia Civil, que está pidiendo datos de por qué equiparación tiene, o sea, qué equipo tiene Está ese claro laboratorio. que tú Tendría vienes a tener hablar de 4 tu libro. plantas. No, mi libro no. Estamos hablando, eso es dentro de la Pero es que epidemia. vienes a hablar de Bueno. un consejero que está ya destituido. Y Y está si destituido lo por tenía en algún el grupo, motivo. si tenía en el Pues grupo, está por destituido da vergüenza echarlo, bueno, porque tenía está miedo a echarlo destituido por si como canta. consejero de salud pública. ¿o Porque no? tiene miedo. Pues, ¿miedo qué? Que entra de la mano a usted en los Está plenos. destituido y Que lo además tenía es una en el decisión de la pleno. Ejecutiva Socialista ¿De qué? y todo el mundo lo sabe, ¿De qué? que ¿De qué? no sigue. Y ¿De entonces qué? tenemos una nueva consejera de salud pública por respeto ¿Qué? al Y trabajo no que se está contamos lo que ha realizando pasado. ahora. No, ¿Hablamos bueno, de Franco? ya lo contarán los juzgados, pasó como estás ayer? diciendo tú, ya lo contarán los juzgados. Pero ahora mismo hay una nueva responsable de salud pública que está haciendo su trabajo sí, y yo es pensé. completamente en sintonía de lo que dice en este caso el presidente del Colegio de Pero es que Enfermería. ahora Bueno, se le está como me porque es lo habéis, mismo. Pero como que me ahora habéis, se le está escuchando al presidente del colegio ya está. médico, antes no. como me habéis desviado el tema y no Ah, se que no habla se de la habla del situación,
hombre, de la situación epidemiológica no hemos hablado, de las vacunas tampoco hemos hablado. Bueno, vamos a escuchar a los ciudadanos, que hemos hecho una encuesta y que ellos sí hablen y nos digan qué medidas deberíamos de adoptar pues, para afrontar la evolución de la pandemia, cuando quieran. Yo pienso que hay que tener más precauciones, pero tampoco es ir agobiado por la calle y todo eso. Yo creo que esta Navidad, igual que el año pasado, tiene que ser una Navidad muy especial. Yo en concreto he tenido un familiar fallecido por coronavirus y la verdad es que va a ser muy difícil para nosotros, pero invito a toda la familia que se unan con mucho cuidado, pero por favor que acepten las restricciones, que se vacunen, que el coronavirus está ahí, aunque pensemos que no, que tengamos mucho cuidado cuando salgamos, que salgamos, que tengamos nuestra vida, porque no podemos estar encerrados, pero por favor que extremen los cuidados y que cuando en una administración nos dice que tenemos que tomar unas medidas es porque es cierto. Es cierto, hay una nueva cepa, esta cepa va a ser muy complicada y tenemos que empezar desde ahora a luchar con ella, no cuando nos veamos todos los casos encima. Desgraciadamente, cuando las administraciones no son las que adoptan las medidas, los ciudadanos, por desgracia, no son los que no las toman. Entonces, muchas veces las medidas coercitivas son las que son necesarias para que la gente tome en serio el peligro de una pandemia como esta. Entonces, entiendo que si podíamos volver a la situación del año pasado, tal vez no por el alto índice de vacunas que hay, pero creo que la administración es la que debe tomar las medidas. Porque lo primero que hay que pedir es un carnet COVID y no entrar nadie de la India, de Inglaterra, del otro, sin traernos el bicho para acá. Porque estábamos muy bien y ya estamos empezando a estar mal otra vez. Que no se vacunan, no debían permitirle entrar en ningún sitio público, ni en cafetería, ni en bares, ni en restaurantes, ni en nada. No te has puesto el carnet, pedirlo y que no entre en ninguno. Y que hace obligarla a que lo hagan, que no puedan viajar y que no puedan ir a ningún sitio. Aquí en Melilla, pues sí, las restricciones yo las veo bien, las que tienen. Vamos a ver cómo pasamos las Navidades, vamos a ver cómo pasan las Navidades, pero bueno, que las pongan y si la cumplimos en condiciones, pues no pasará nada. Pero si no las cumplimos en condiciones, pues volveremos atrás otra vez. En las fechas que estamos, tiene muchas ganas de salir, que se comprende, que son unas fechas muy buenas para eso, pero de la forma en que estamos, lo que tenían que hacer es poner las restricciones más duras, que no haya tanta salida, que no se aglomere la gente, como de la forma que se aglomeran, que es horroroso. Entonces los que estamos vacunados tenemos la precaución esa y muchísima gente que ni enfermeras, ni médicos, ni nada, muchísima gente que hay todavía sin vacunar. ¿Qué pasa? Entonces yo sí la veo que yo también lo que veo es eso lo que está diciendo ella, pero también veo eso que las Navidades, pues hay que la juventud tenga conciencia de lo que está pasando, que hay gente que tienen padres y abuelos y que no intenten estar en los botellones sin reunirse mucho y ellos tienen que tener precaución porque ellos también la pueden coger, igual que los mayores. Así que nada, que menos más que bueno, pues a ver si es verdad que no nos ponen unas restricciones muy fuertes, será buena señal de que la cosa no va para adelante y todas las medidas que tomen son buenas. Bueno, pues hoy ¿queréis seguir? Sí, es que vamos a cambiar. No, básicamente hay dos cosas. Hay un tema, pero se ha hablado efectivamente del tema de las vacunas, ¿verdad? El tema del pasaporte de COVID, que ha sido también un asunto que ha motivado polémica por las decisiones que se han adoptado por algunos gobiernos autonómicos, algunas tumbadas por los tribunales, y allí sí efectivamente que considero que por parte del Gobierno de la Nación sí sería necesario, es decir, una norma que armonice efectivamente, es decir, en todas las comunidades y evitar de esta manera que los distintos criterios de los tribunales pues tumben medidas como la de los pasaportes. Eso es en primer lugar. Y luego en segundo lugar, y efectivamente, la responsabilidad individual es fundamental en todo esto, pero también hay que tener cuidado porque es cierto que la campaña de vacunación ha sido un éxito, pero quizás algunos mensajes han podido ser un tanto equívocos, trasladando una idea de una falsa sensación de inmunidad, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que los mensajes en eso
hay que procurar efectivamente ser un poco más cauteloso, teniendo en cuenta que la gente entienda de que la inmunidad absolutamente no existe, pese al índice tan alto de vacunación, insisto, porque estamos en una pandemia. Entonces los mensajes tienen que ser los apropiados para no trasladar una falsa sensación de inmunidad, y en segundo lugar, lo que comentaba, es necesario armonizar el tema del pasaporte COVID, porque de lo contrario, que se adopte una medida en un sitio y en otra la contraria o distinta, pues hace que sea prácticamente inefectivo. Mira, el pasaporte COVID o cualquier otro documento, bajo mi punto de vista, cualquier otro documento que se pueda exigir para la entrada en interiores o para las zonas de más de 50 comensales, como hablan en algunas zonas, o otros de este estilo, si de nuevo, repito, no se da una información adecuada y real sobre al ciudadano, hasta que el ciudadano o los ciudadanos no nos concienciemos de que depende de cada uno de nosotros el parar esta historia, que depende de todos y cada uno. Porque yo puedo tener excesivo cuidado, pero mi vecino a lo mejor no, se cruza conmigo por la escalera y ya tenemos un problema. Hay que informar mucho a la gente, incidir mucho en que cada persona cuide y manifieste a quien sea el cuidado individual de cada uno. Hasta que no lleguemos a esa conciencia, va a ser muy complicado parar esto, independientemente de la documentación que puedas pedir. Aquí todo el mundo dice que ha sido un éxito la vacunación, pero será por la gente que se ha vacunado, no por quien tenía que vacunarlo, porque no olvidemos que no había echado al consejero por su política por el COVID, lo había echado por lo que todos sabemos, por la sociedad que hizo con el nombre de la madre, con otro señor, al cual le compró el laboratorio COVID y más cosas que sabéis ustedes, la directiva de la Junta. No la había echado por lo que ha hecho en la pandemia, no la había echado por eso. No digas, ya le hemos echado como si lo hubiese echado por esto. Porque tu secretario general le reía las gracias cuando él decía que era mentira, que no había estado en ningún cumpleaños, que no había estado comiendo paella ni nada. Y ella decía que le había convencido lo que le había dicho. ¿Qué le dijo para convencerlo cuando él después tuvo que decir que era verdad que había estado en ese cumpleaños? Otra cosa es que mientras nosotros, o sea, si tú pones un responsable serio para que lleve el COVID, la gente tendrá más credibilidad. Esta señora, Maeso por ahora, que salió, que también cuando llegó dijo hasta el 10 de octubre, no voy a decir nada, y aquí estaba creciendo otra vez los casos hasta el 10 de octubre, y salía Gloria Roja, que era la coordinadora de no sé qué, porque cambiaron 7 veces de coordinación, de coordinadora o de coordinador, y no sabía ella ni el puesto que tenía. La responsable de sanidad hablará el día 10, pero ¿por qué tenía que hablar el día 10? Porque no podía hablar antes. O sea, que ahora es cuando ha encausado esta mujer esto, y no sale cuando hay problemas. Aquí se sale como cuando se salió. Yo me acuerdo que cuando estábamos peor en los casos, no salía nadie a dar la cara. Cuando había víctimas, no salía nadie a dar la cara. Aquí salía cuando bajaba, cuando iban los datos favorables. Cuando no, nadie daba la cara. Estábamos nosotros, cada uno, porque el pueblo de Melilla, porque los que estaban luchando en primera línea eran los que han luchado contra la pandemia. El gobierno no ha hecho nada por la pandemia. Solamente negocio. Negocio uno creando el centro de menores marroquíes en Rostro Gordo, de 3 millones, negocio los que metió en la Plaza Toro, de los que se quedaron aquí, los marroquíes que se quedaron aquí, negocio. Porque cuando se le pide dinero, pues no, tiene un tufillo racista. Preguntar por dónde están los dineros, sí, esto está contestado en pleno. Contestar cuánto se han gastado ustedes en la Plaza Toro era un tufillo racista. Aquí tú te puedes gastar 2 millones, 4 millones, lo que te dé la gana, porque estamos en COVID y te puedes gastar lo que te dé la gana. Y si pides explicaciones, tiene tufillo racista. Nosotros nos hemos ido, que claro que hay que combatirlo, pero no aprovecharte de combatirlo. No aprovecharte, no coger un centro de menores en Rostro Gordo, dárselo a un amigo a dedo, una empresa que se dedicaba a la poda y el desatoro, para decir que va a luchar contra el COVID, porque lo recomendaron. No, si tú vas a luchar contra eso, tendrás que meter una empresa especializada, no, digo yo, en menores, en el trato de menores, si de verdad te interesan los menores. Si lo que iba tú al negocio, pues entonces te daba igual quién cuidase de los menores.
Rafael. Volviendo, y si puedo... Igual de especializada que la que teníais vosotros. Sí, Rafael. ¿Sí? ¿En cuál? ¿En qué sentido? Con los menores. Sentido? Yo creo que con el tema de los menores... Pero sé que tiene una cierta legitimidad. Rafael, el turno de Rafael. Yo creo que si a cada uno se le permite su turno de palabra... El turno de Rafael y zanjamos de este tema porque no me da tiempo ya a ser respetuosos con el tiempo de cada uno. Yo he escuchado atentamente a todas las intervenciones y quiero intervenir. La vacunación ha sido un éxito de la Administración y de la política llevado a cabo para vacunar. Igual que en su momento, evidentemente, se asumían las críticas... Se llegó a pelear Ingesa con... Por favor, quiero terminar. No, que si yo nada más que una quiero terminar. ¿Se llegó a enfrentar Ingesa con el área de salud de la ciudad autónoma? No, yo desconozco ¿Le retiraron? Yo desconozco ¿No le retiraron eso. personal? Vamos a ver. ¿Retiraron o no? No lo sé, de verdad, Cucho. No lo sé. Aquí hay una política general de una administración, en este caso, tanto en el gobierno central como en el gobierno local, socialista, que igual que lo pasamos muy mal todos y hubo que asumir las consecuencias de una pandemia con unas oleadas de absoluta incertidumbre sobre cómo evolucionaba, porque como bien ha dicho aquí Rafael, el virus muta y eso es inevitable y hasta que no se ha controlado todo el proceso a través de la vacunación, realmente no hemos controlado esta pandemia. Y este proceso de vacunación, todos sabemos que tanto a nivel nacional como a nivel Melilla ha sido un absoluto éxito y que se ha llevado correctamente. Y después, los problemas que haya habido a otros niveles ya se han asumido las responsabilidades. Pero no por eso. En este caso, por el gobierno que precisamente coloca a una persona y la quita cuando hay sospecha de lo que sea. Y ya está. Y se actúa rápidamente. Importante. Otros no pueden decir lo mismo. No pero bueno, otros no pueden decir lo mismo. Se asume Dilo rápidamente las consecuencias cuando todavía no hay ni siquiera ningún procedimiento judicial. Pero da igual. Pero lo va a ver por eso. Bueno, ya lo veremos. Pero ya lo veremos. Pero lo que sí tenemos claro es que este gobierno ha asumido el que si había algún problema de algún tipo, alguna sospecha o lo que fuera, se ha quitado a responsables y se ha puesto a nuevos responsables que actúan e intervienen cuando se van a aprobar órdenes que son las que realmente afectan a la ciudadanía, órdenes que son las que regulan la convivencia y el cómo tenemos que asumir, en este caso, de manera responsable por parte de los ciudadanos, toda esta pandemia, porque yo me quedo con lo que dicen muchos ciudadanos, ¿no? Que por un lado están las medidas que toma la administración, las políticas que se tengan que llevar a cabo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de las restricciones, pero después también está la responsabilidad de los ciudadanos de que esas medidas se lleven a cabo y que seamos conscientes de que esto es una pandemia que vamos a tener que sacar para adelante. Pero si el responsable número uno era el consejero de Sanidad y se la saltaba, ¿qué responsabilidad le iba a pedir? Llevamos 40 minutos con este tema y vamos a cambiar. Pues hemos conocido hoy los datos del paro y suben los datos de Melilla con respecto al mes pasado, en concreto 571 más parados este mes, bueno, el mes de octubre. Vamos a ver una pequeña introducción y ahora volvemos. El paro sube en la ciudad en 571 personas durante el mes de noviembre y alcanza los 8.609 inscritos como demandantes de empleo. Esto respecto al mes de octubre, ya que la variación interanual ha sido positiva. Hay 1.246 personas paradas menos que al cierre de noviembre de 2020. La delegada del Gobierno ha atribuido esta mañana la subida del paro en medio centenar de personas durante el último mes a la finalización de los planes de empleo 2020-2021 el pasado 31 de octubre. Pese a ello, los datos de contratación han sido buenos. Noviembre deja 1.967 contratos nuevos, un 24% más que en octubre y un 46% más que hace justo un año. Para Sabrina Mo, esto es señal de una progresiva recuperación económica. Además, asegura que los próximos planes de empleo y el plan de recuperación del Gobierno estatal crearán puestos de trabajo en los próximos meses. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, noviembre cierra con 23.331 afiliados. Son 326 menos en el régimen general y 7 más en el de autónomos que en octubre. Casi el 64% de los parados actuales son mujeres y 1.220 tienen menos de 25 años. 2.882 melillenses reciben en la actualidad algún tipo de prestación, con una cuantía media de 887 euros al mes. A 31 de octubre quedaban 192 empresas y 341 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo.
En España el paro se ha reducido por debajo de los 3.200.000 personas. Bueno, pues estos eran los datos que arrojaba el mes de octubre. ¿Vuestras valoraciones? Empieza. Pues yo creo que en cuanto se han gastado los chalecos de colores de CPM, pues el paro ha subido en la ciudad. Pues CPM hasta hace unos cuantos meses así salía el nodo que da a Berchar los jueves, diciendo que hay unas cifras reales, que son cuando estábamos nosotros y cuando llegaron ellos, que había una variante de 2.000 o 2.500. Yo no sabía, yo decía siempre que la solución era cerrar la frontera. Cuando Melilla se muere era porque la frontera no funcionaba bien, decían ellos. Mi amigo Alcoba también, que no funcionaba bien la frontera. Nos hicieron Melilla se muere, una manifestación, un ultimátum de 48 horas. Y ahora resulta que se cierra la frontera, se cierra la aduana, después se cierra la frontera y estábamos mejor que nunca. Según CPM, estaba bajando el paro incansablemente en la ciudad, que los datos estaban ahí, que nos digo, bueno, pues si la solución era haber cerrado la frontera, en vez de luchar, Melilla se muere porque la frontera funcionaba mal, haber cerrado a cal y canto la frontera, es una cosa también de matemática, ¿no? Si con la frontera está muy mal y con la frontera cerrada ha bajado en 2.000 o 3.000 o 5.000 personas el paro, como dice CPM, yo no sé por qué Melilla se moría con la frontera abierta. La solución era cerrar la frontera. Yo creo que nos teníamos que quedar con la frontera cerrada toda la vida de Dios para que el paro fuese bien en la ciudad. Eso no era más que otra cosa, porque aquí lo que cuenta es la población activa, no los parados y no parados, sino cuántas personas habían activas y cuántas personas no habían activas. El caso es que en Melilla pues, se habían ido alrededor de 2.000 o 3.000 personas de la ciudad o habían dejado las listas del paro, pero no porque habían encontrado trabajo, sino porque sencillamente se habían ido de la ciudad. También, de hecho, con el cierre de la frontera tenemos no sé la cantidad de extranjeros transfronterizos que teníamos en la ciudad trabajando, 2.000 o 3.000 personas, me parece que eran, 3.000 personas, no lo sé en realidad. Y eso se tendría que notar en la ciudad, porque esas plazas habría que cubrirlas con personas de Melilla. O sea, que en realidad el paro tenía que haber bajado muchísimo más después de que los marroquíes no se pudiesen desplazar a la ciudad. Y ahora pues se está viendo la realidad. Ahora hay que esperar a los planes de empleo otra vez, después a otros planes de empleo, después que abran otra vez la fábrica de chalecos de colores de Coalición por Melilla para contratar gente y volver a bajar el paro, pero un paro que es un trabajo que es, pues, ¿cómo se llama? Electoral, un paro que crea el CPM pues, a sus allegados y a sus amigos. Rafa. Bueno, vamos a ver, el desempleo aquí en Melilla va directamente ligado, en este caso, el incremento del paro a la situación de finalización de los planes de empleo, como ya en su momento ha informado la delegada del Gobierno, y evidentemente aquí tenemos un problema endémico de paro, bueno, en todo el país, pero en concreto en Melilla, que es difícil de solucionar, y después pueden haber circunstancias coyunturales que pueden afectar a ese desempleo. En este caso, ayuda muchísimo el que existan unos planes de empleo que evidentemente siempre pueden ser mejorables, y llevamos mucho tiempo diciendo que los planes de empleo no es la solución al paro en Melilla, pero sí ayuda bastante, sobre todo desde el punto de vista formativo, a que nuevas personas se incorporen al mercado laboral. Y después, aunque haya habido un descenso en el número de empleados, sí que ha habido un aumento en el número de contrataciones, con lo cual, aunque ahora haya aumentado el paro, sí que tenemos mayor contratación y, por lo tanto, una activación mayor de la economía melillense, a pesar de estos datos negativos del paro en Melilla. Esos son datos importantes a tener en cuenta. Pues, evidentemente, tiene que haber una actividad más allá de la que ofrece el servicio público, que probablemente sean empresas que se están reactivando, etcétera, que son las que están haciendo incrementar la contratación. Mohamed. Sí, bueno, resulta que el virus no venía de China, sino del Palacio de la Asamblea, y ahora resulta pues que el descenso del paro, por poner un ejemplo, simplemente desde el 2019, por poner la última, con el gobierno anterior, hasta ahora hay una reducción del paro en más de 2.500 personas de desempleados. Y eso en un momento tremendamente difícil, digo tremendamente difícil, con una frontera cerrada, que no olvidemos que siempre, y lo será porque es propio de una ciudad fronteriza, es la principal fuente de riqueza, con la pandemia y con una economía paralizada. Es decir, a mí sinceramente creo que nadie, efectivamente, es decir, con un mínimo de objetividad puede negar efectivamente que, a pesar de esas enormes dificultades,
en el tema del desempleo, pues uno tiene que estar pues razonablemente satisfecho. Respecto al tema efectivamente de que si hay personas que se van, es decir, el proceso, la cantidad de jóvenes que iban emigrando en esta ciudad no es nuevo. Esto viene sucediendo desde hace muchísimos años. Efectivamente, como consecuencia de la falta de expectativa y de esperanza de muchos jóvenes, hace muchísimos años que bueno, numerosos jóvenes se han ido de esta ciudad, en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, la razón de la reducción del paro, insisto, desde el 2019 hasta ahora, porque hay que verlo con la serie histórica hay que verla con una cierta perspectiva, no, digamos, circunscribirlo a un momento concreto. Tiene una explicación muy sencilla, que hay un gobierno, efectivamente, que utiliza de manera racional los recursos públicos, ¿de acuerdo? Que hace un uso social de los recursos públicos. Eso es la explicación que tiene que, pese a una frontera cerrada y a una economía paralizada, se ha reducido el paro. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, veo que a Francisco le molesta que personas que nunca habían tenido una oportunidad en su vida de trabajar en su tierra, de tener un proyecto de vida, un proyecto de familia, por primera vez, es decir, este gobierno les ha dado la oportunidad de trabajar y en lugar de, vamos a ver, en este caso, de enorgullecerse y efectivamente poner en valor este tema, lo que hacemos efectivamente es reprocharle a estas personas que, insisto, que por una razón o por otra no han tenido nunca la oportunidad de trabajar, pues de manera despectiva, hablando de ellos con el chaleco verde y el chaleco amarillo. Y termino, hay un dato objetivo. El gobierno del Partido Popular, 10.700 parados, el gobierno del cambio, después de, efectivamente, haber finalizado los planes de empleo, 8.000 parados. Los datos no mienten. Vamos a ver. El paro es un problema estructural en la ciudad ya de entrada, porque de hecho tenemos los porcentajes de los más altos del resto de España. Y ya si hablamos del paro juvenil, pues es mucho más alto que la media del resto de España. El tema de la frontera cerrada no es que nos haya producido un decremento, sino nos ha producido un incremento en personas que trabajan dentro de la ciudad, independientemente de efectivamente las que han salido de la ciudad y por tanto no figuran en las estadísticas del INEM local. Eso por una parte, vaya por una parte. Segunda parte, los planes de empleo evidentemente no son la solución para el desarrollo económico de Melilla, ni son solución para el desarrollo de la juventud, del paro juvenil, ni del paro estructural que tiene la ciudad. Los planes de empleo son unos cuidados paliativos para un enfermo que está en estado terminal y por tanto las políticas económicas deben dirigirse hacia nuevo desarrollo económico, mira hacia el norte, potenciación de turismo, para eso hay que tener un buen contrato marítimo, hay que tener un buen contrato de transporte, no el peor del mundo, del peor de la historia que es el que tenemos ahora vigente, hasta marzo no lo tendremos que tragar, de hecho navieras que se van porque no consideran que haya negocio en la ciudad. El hecho de la frontera cerrada, por otra parte, también supone que hay aproximadamente unas 8 o 10.000 personas que no consumían en esta ciudad. Al estar la frontera cerrada, el consumo se reactiva en la ciudad, por tanto circula más dinero dentro de la ciudad y eso provoca también que la economía crezca en ese sentido. Con lo cual, en principio, el cierre de la frontera nos sirve para ver desde otra perspectiva el desarrollo de la ciudad de Melilla. Y hasta ahí nos parece bien, es decir, el plan de empleo que siga existiendo, porque efectivamente hay gente que no puede acceder de otra manera al mercado laboral en estos momentos, pero evidentemente no es la solución, es un parche dentro de una hemorragia que se produce y por tanto hay que buscar otras alternativas, pero de forma urgente, no se puede esperar a medir los cambios y si entramos en Schengen, alternativa Schengen, no Schengen, hay que empezar ya y mover ya esa ficha porque de otra manera el futuro de la ciudad y de los melillenses corre serio peligro. Yo, si me permitís un momentito, es cierto que efectivamente el paro es un problema estructural y tiene que ver con la ausencia de un modelo económico y que, bueno, es cierto que efectivamente no es la solución, es decir, pero mientras existe este problema, es decir, es un instrumento útil para afrontar un problema gravísimo, cierto, pero tiene que ver con la ausencia de ningún proyecto económico en esta ciudad que no se ha planteado y hay que ser justo también, es decir, desde el año 2000, insisto, desde el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, se veía que efectivamente el modelo económico local, si se le podía denominar así, tenía las horas contadas, no se ha hecho absolutamente nada. Por primera vez, si luego se podrá criticar, hay un gobierno que, si me permito, vamos a ver, pero por primera vez, luego podrás estar, hay una serie de ideas que se han llevado efectivamente, en este caso, que se han presentado a la ciudadanía, que es efectivamente, como tú has comentado, el plan estratégico, donde se plantea un horizonte.
Se plantea un horizonte. A partir de ahí podremos discutir y podremos efectivamente pues, decir si un tipo de medidas si son más o menos adecuadas. Pero por primera vez hay un gobierno que ofrece a los melillenses un horizonte, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Claro, ¿y para qué? Precisamente para de una vez por todas, que esta ciudad tenga lo que, vamos a ver, algo que merezca la denominación de modelo económico. Y eso es también un hecho que no se puede negar, al menos. Vamos a ir terminando. El horizonte que yo veo es los nuevos ricos. ¿Quién son los nuevos ricos? Los que juegan en un equipo de fútbol del consejero de infraestructura y le dan en plena pandemia obras menores por una cuantía de casi 600.000 euros, incluso le han dado obras antes de constituirse como empresa. Esos no son chalecos amarillos ni gente que no había comienzo, esos son gente millonarios nuevos. Gente, te voy a hablar de más proyectos nuevos de futuro. Hacer una sociedad protectora de animales, que cuando nosotros la proyectamos en 600.000, el consejero en la oposición, el actual, decía que él la haría por 300.000 euros y ahora la saca por 900.000 euros. Y sale a concurso una empresa que nadie la conoce, que se la dan en primera instancia y la mesa de contratación la echa para atrás porque dice, este no tiene papeles como todo lo que trae aquí. Otra empresa sin papeles, curiosamente, y se valora en 800 y pico mil euros la protectora de animales. O tiene que haber, como hay un montón de perros sueltos por ahí, a lo mejor es que por eso han aumentado casi 3 veces el precio de la protectora de animales. Eso es lo que es el horizonte de este gobierno. ¿Qué empleo? Ustedes estáis dedicando a ser nuevos millonarios, a gente que no era millonaria antes, en hacerla millonaria, en gente que aprovechándose de todos estos temas, darle obras sin papeles. Mira, empleo. Los socorristas, ¿dónde están los socorristas? Sin cobrar. ¿Por qué no cobran los socorristas? Esa empresa, este gobierno se había informado, se le había avisado por la empresa que se quedó fuera, que denunció, Carmelo Martínez se puede decir, fuera, y advirtió de que esta empresa no tenía recursos suficientes. No, tú no hablas 2 veces. Déjame que yo te diga verdad de ahora. Tú hablas de tu libro. Yo te estoy hablando. Sí, pero hablamos de los que han trabajado y no cobran por vuestra culpa. Vamos a hablar de los que han trabajado y no cobran por vuestra culpa. Si tenía esa la ciudad absolutamente sumida en el paro. Venga, y ahora se ha reducido el paro. Es que realmente es vergonzoso esto. Y cobraban y trabajaban los de siempre y cobraban siempre. Empresas que estaban en la ciudad. No fantasmas como ahora que se presentan con el mismo domicilio. Traía con el mismo familiar que todos sabemos que tiene un comercio muy importante en la ciudad, empresas fantasma con el mismo domicilio y todos han salido como han salido. Los trabajadores, ¿para qué vamos a hablar del paro si han trabajado los vigilantes de la playa y no han cobrado por vuestra culpa? Y os lo digo así, por vuestra culpa, porque fuiste avisado de que esa empresa no tenía recursos, que era una empresa fantasma y no tomaste. Sí, tú así con la cabeza, pero están sin cobrar y no van a cobrar. No van a cobrar. De verdad, escucho que esta ciudad fuera algo más que viejos ricos y nuevos ricos. Pues ya lo sé, y que no, viejos ricos no. Aquí había basadas en empleo. ¿A ti te gustaría que le diesen a una empresa que no tiene papeles contrato? ¿Te encantaría? No, pues eso es lo que ha pasado. Evidentemente, tú estarás conmigo, si eres legal como yo, en que eso no se puede admitir. Pues se ha admitido. Es que también admitieron una empresa fantasma de seguridad y que se tuvo que cerrar. Que se ha admitido. De poner el ejemplo que de que se ha hay un admitido. Interventor que no firma, dudo que el interventor firme algo. Ahora no firma la factura de esa empresa porque los servicios jurídicos han determinado que era una empresa falsa. Que no existía, esa falsa no podía dar servicio. ¿De dónde? De la ciudad autónoma. Bueno, pues lo mismo que había dicho, la ciudad autónoma pero es que una tu presidente de Castro, que había dicho que lo avalaban los servicios jurídicos antes, o tampoco sabe eso. Pero, había dicho que lo avalaba. Tu secretaria general había dicho que lo avalaban los servicios jurídicos. Pero los servicios jurídicos de la ciudad han tomado una decisión para corregir una situación. ¿Vale? Bueno, pues vamos. Corregir no. Es que no le vaya a pagar a esos muchachos. Es que podemos aquí hablar de los nuevos ricos, no sé qué, y del paro, porque ellos le han dado solución a personas que antes, pues claro que ha trabajado antes personas. Lo que pasa es que no se le da. Mira, vamos a entretener a esto y de mientras vamos a ser ricos a estos cuatro. Lo que a mí no me parece es que la solución de los problemas en esta ciudad pasen por tratamos a unos determinados grupos y tratamos ahora a otros determinados grupos. No puede porque creo que la economía de esta ciudad depende de establecer horizontes, de hacer planes estratégicos. De cagar las cosas que no las contemos. Claro, cagar las cosas y no las contemos. No, por ejemplo, se trae un artista de 25.000 euros y se le paga un caché de 81.000 euros. Eso es normal. ¿Dónde han ido el resto de ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Es que no sé de qué me hablas. Pues el último que ha actuado en el que yo lo publiqué también, que soy tóxico porque publico cosas de estas.
21.000 euros cuesta el caché de ese artista, no sé, el último que actuó en el auditorio, y su caché son 20.000, y la ciudad le ha costado 81.000 euros. Mira, yo te puedo hablar de la consejería en la que estoy, Sí, que es la Consejería de Cultura, se está trabajando muy bien. Tenéis 3 o 4 para ir en la intervención que no la pagan porque también falta papeles, vete, entérate, pues yo lo sé, tú lo tienes que saber también. O sea, vamos a hablar aquí claramente. Hay cosas que están paradas porque no son claras. Aquí se aumentan los precios consideradamente. Y lo estáis haciendo y se está viendo. Justo no por cortarte, pero Yo, son las 6 menos 5 y me quedan 3 minutos de programa. El área de cultura lo está haciendo bastante bien, Sí, precisamente para no promover hace la ni economía, contratos una menores. economía cultural, Sí. que me parece importante que también se desarrolle ese tipo de economía, que parece que no es importante. Ya. Contratando a los mismos e inflando los precios, sí. Bueno, son ya casi, me he equivocado, son las 11 y media aquí ya. nada más que hay gente 11 condenada. y Te voy a decir media una cosa, de la el noche. único partido condenado aquí son Vamos. ustedes. Bueno. 100%. Nada más que Vale. estáis en Melilla, estáis todos No condenados. sé si vamos, no sé si va a dar tiempo. Vamos a ver, Hablé de el partido de la- corrupción, por favor, porque dejadme, el presidente por favor. condenado a de la cárcel. púnica, Bueno, vamos a ver, dando el- versiones de corrupción. Ayer se celebró, No, da igual, porque ayer llega se celebró en No, Melilla el presidente, cuarto por favor. foro. Ayer se celebró en Melilla el cuarto foro empresarial. Estuvo el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y también el exministro de Exteriores, José Manuel Margallo. El primero, una de las claves, pues para en ese foro, pues se dijo que había que revisar el régimen económico y fiscal, mejorar la conectividad con la península y atraer el talento y retenerlo, que son algunos de los retos que se planteaban. Vamos a escuchar brevemente lo que decía. El exministro Miguel Sebastián ha manifestado tras el foro empresarial de Promesa que se va de la ciudad preocupado por los retos a los que se debe enfrentar Melilla de cara al futuro, aunque señala que estos retos son totalmente abordables. Luego hay que revisar el modelo fiscal para que estas ventajas fiscales que tiene Melilla como Ceuta y Canarias se traduzcan luego de verdad en una mayor inversión, tanto productiva como tecnológica. Y, por supuesto, mejorar la conectividad. El modelo de apoyo a la conectividad creo que tampoco ha funcionado y se debería también revisar. Yo creo que esto requiere una reflexión en profundidad donde participen todas las fuerzas políticas de la ciudad. En cuanto a la conectividad, destaca que hay que revisar el modelo ya que no está funcionando. Financiar la ayuda, digamos, del consumidor residente con la bonificación del 75%, al final se lo acaba apropiando el monopolista, ¿no? Y por tanto, pues tendremos que ir a un acuerdo con la línea aérea de fijar una especie de tarifa plana también para los visitantes. Para Sebastián, el cambio pasa por hacer posible la atracción de capital extranjero a la ciudad gracias a los beneficios del impuesto de sociedades, como ocurre en otros territorios, además de otros retos. Melilla necesita tener, y las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho a esto, capacidad de atraer y retener talento que hasta ahora no ha sido capaz de hacerlo, ¿no? Sebastián ha añadido que la cuestión de Schengen y las relaciones con Marruecos son aspectos que preocupan a empresarios melillenses y que se deben abordar de cara al futuro. Este tema pues íbamos a debatir sobre el asunto, pero es que nos hemos quedado sin tiempo, lo sentimos de verdad y lo siento también por vosotros que no habéis podido debatir este asunto. Entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí con un buen ambiente, con una buena sintonía, con ese encendido navideño, ese encendido anoche de la luz de Navidad y con ese villancico hecho original de Melilla en el que han participado más de 30 colectivos de la ciudad. Pues muchas gracias a los 4 por estar aquí con nosotros esta noche y os espero en otro momento. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y a mis compañeros pues les pediría que nos pongan ese villancico y a ustedes buenas noches, que descansen y hasta el próximo jueves. Es reflejo de estrellas, es anuncio y sonrisa, es recuerdo y es huella que el tiempo dejó, es un soplo de amor, es la estampa más bella que entrando diciembre te invita a soñar. Un viento de paz, un dulce cantar que hace suspirar, es un árbol que brilla y anuncia en Melilla que ya es Navidad.
sonrisa, es la eterna esperanza de un mundo mejor, es un dulce rumor, es la vida que avanza y entrando diciembre parece parar. Se puede escuchar